Merhaba, hoş geldiniz. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Sofia Rocha bizimle birlikte. Salir de Puta, Street Out, Sokaklara filminin belgeseli. Birazdan filmle ilgili konuşacağız Sofia ile. Bize Buenos Aires'ten bağlanıyor Sofia. Hoş geldin Sofia. Bienvenida, Sofia. Gracias. Y gracias por Pues invitarnos a este festival. gracias a ustedes. Es el estreno de la película, ¿no? Ujú, Sí, el estreno mundial, sí. ujú. Es el estreno mundial, así que esto será la primera proyección de la película internacionalmente. ¿Cómo fue esto? ¿Y qué te parece que está estrenando la película en Turquía? Y estamos, yo y todo el equipo de la película, estamos muy contentos y contentas porque nos parece emblemático que se estrene en Turquía por obviamente toda la lucha por los derechos de las mujeres y porque sabemos que hay un movimiento de mujeres y feminismos en auge también, así que nos sentimos muy agradecidas por estar formando parte de esto también con ustedes. Vosotras también. Eh, pues supongamos que la gente quien vinieron a ver nuestra entrevista han visto la película y están aquí al final. Te quiero preguntar, ¿qué piensas tú? O si estabas cambiando, has cambiado tu pensamiento en alguna parte del trayecto. ¿Nos puedes contar tu posición? Sí, digamos, de entrada yo quería que aparecieran las dos posiciones porque me parecía importante primero investigar bien el tema a fondo, digamos, más allá de lo que yo ya conocía y, digamos, sí tenía opiniones por formar de parte del movimiento de mujeres, pero me interesaba tratar directamente con las protagonistas. Y sí, en nuestro equipo, digamos, de trabajo, a medida que fuimos haciendo la película, obviamente hubo debates de todo tipo, posiciones de todo tipo, y creo que fue interesante primero conocer a estas protagonistas, digo, de un lado y del otro, las que están a favor de que se reglamente como trabajo y las que no, y sobre todo conocer un poco los datos de la realidad también, como que no sé, para mí es importante saber que por lo menos en Argentina el 90% de las personas en prostitución son mujeres y el 95% con mujeres trans y travestis, digamos también, que es como un colectivo bastante afectado por esta situación. También saber que es el tercer negocio mundial, creo, en el ranking después de ventas de armas y drogas, o sea que digo, hay datos de la realidad que uno tiene que tener en cuenta cuando va a tomar una postura y sobre todo pensar en qué políticas públicas pueden llevar adelante los gobiernos, ¿no? Los estados de cada país también. Y la mayoría, digamos, de las mujeres que están en prostitución, la realidad es que están en una situación o de pobreza o de muy bajos recursos y realmente es su único ingreso y su única forma de tener un ingreso quizá para poder vivir o sobrevivir, dependiendo del caso. En eso, digamos, a mí me parece dejar en claro tres cosas importantes, que sería primero partir de esto, de que es una realidad para un montón de mujeres y que no hay que estigmatizar ni pensar que estas mujeres son indignas, o sea, hay que salir de ese eje ni tener una visión por ahí moralista, o sea, todo el cuestionamiento que una puede hacer tiene que ser un cuestionamiento político, social, con posición de clase y posición de género, me parece. Y saber, por lo menos en Argentina, el ejercicio autónomo de la prostitución no está penalizado, o sea, una persona autónomamente lo puede ejercer. Lo que pasa es que hay códigos contravencionales, bueno, esto aparece en la película, ¿no? Pero digo que hay, estos códigos contravencionales tienen que ser derogados para que estas personas realmente no sean perseguidas, sobre todo por, digo, la policía que es, y todas las redes que son las que no quieren dejar de recaudar, y por eso me parece también que es que las persiguen.
Después creo que sí, tiene que haber políticas públicas del Estado que garanticen que las personas que quieren salir de prostitución, de la prostitución, puedan hacerlo, y también educativas porque, bueno, como vieron en la película, la mayoría de las mujeres ni siquiera terminó la primaria, entonces todo eso va tejiendo, digo, un condicionamiento para estas mujeres, que digo, quizá de tener más otras herramientas, uno puede empezar a hablar de un abanico de posibilidades y ahí sí poder, digamos, tener una decisión más real o más compleja, ¿no es cierto?, que con tan acotadas cuestiones. Y creo sí que hay que penalizar la trata y hay que desarmar y desmantelar las redes de trata y de proxenetismo también que existen en la Argentina. Partiendo de esa base, me parece fundamental que la sociedad empiece a discutir más a fondo qué rol quiere para sus mujeres, ¿no? Sus mujeres, mujeres trans, travestis, o sea, en dónde queremos ser protagonistas. Y sí me parece importante que eh, creo que una cosa es hablar que estas personas tengan derechos, ya sean las que quieren salir de prostitución o las que se consideran trabajadoras sexuales, pero entender que cada vez que se enuncia como regulación del trabajo, como cualquier otro, para muchas mujeres representa una pérdida de derechos en torno a pensar que un trabajo como cualquier otro tiene sobre todo la relación de dependencia, es decir, en este caso la figura de proxeneta, y eso no lo podemos negar y pensar que, bueno, regularlo implicaría solamente la autonomía. Entonces me parece que como sociedad tenemos que pensar si queremos blanquear la figura de los proxenetas, ¿no? Que se queden con una ganancia de un ejercicio que no es solo la fuerza de trabajo, sino que estas mujeres están poniendo su propia sexualidad, digamos, para generar esa ganancia. Entonces, me parece que no estamos hablando de, bueno, cualquier trabajo que está en los medios de producción, etcétera, etcétera. O sea, acá hay algo más que es la sexualidad de estas mujeres, que cruzadas con la opresión de género y la opresión de clase, es un condimento particular que hay que tener en cuenta a la hora de pensar que, bueno, uno dice regulación y esto se resuelve. Entonces, me parece que digamos, para hablar en esos términos hay que debatir con todos los sectores de la sociedad y sí no perder los derechos. O sea, yo realmente creo que hay que perseguir la figura del proxeneta, que esto no puede, en este caso, un tercero apropiarse de esas ganancias y, digamos, jugar con el condicionamiento de estas mujeres, que lo hacen obviamente por necesidad, más allá de que unas realmente quieran quedarse en prostitución y, digamos, ejercerlo, y también entender, me parece a mí que hay que cuestionar por qué en la sociedad, para algunas mujeres, está más cotizado, digamos, este ejercicio de la prostitución que quizá otros trabajos. Y me parece que eso también es la sociedad invitándonos a ciertos lugares, ¿no? Y algo que me parece que también tenemos que reflexionar es que si hay redes de trata, digamos, por un lado, obviamente los que cooptan, pero después hay secuestro concretamente de mujeres, digo esto internacionalmente. Efectivamente hay una demanda que no se está pudiendo cubrir porque no está la oferta, digo, me parece que no hay suficientes mujeres que quieran ejercer esto como para cubrir la demanda enorme que hay, digo, mundialmente, internacionalmente en cada país. Entonces eso también me parece que pone en conflicto el hecho de pensar cuántas mujeres quieren hacer esto o lo terminan haciendo, digamos, por necesidad, y cómo un sistema que se va retroalimentando de estas lógicas necesita cada vez más cuerpos de mujeres para satisfacer esa demanda, y las cuales generan millones y millones de dólares a nivel mundial. Entonces, digo, hay que tener, creo que todo esto en cuenta a la hora de sentar posición. Sí, creo que hay que garantizar un piso de derechos para todas estas mujeres, pero que no anule, digamos, otras cuestiones como esto, poner, digamos, abrirle la puerta a los proxenetas, bueno, todo lo que vieron en la película con respecto a la ley a la ley de trata, digamos, que sacó la figura de consentimiento de la mujer, que fue muy importante, digamos, eso para poder efectivamente perseguir a los tratantes. Digamos, son cosas que me parece importante mantener, y en todo caso pensar, esto sí lo tiene que hacer el Estado, porque es sentarse con las organizaciones y pensar una serie de medidas y un abanico de medidas integrales que ayuden a todas estas personas, digamos. Y creo que hay un tema muy importante a nivel mundial, pero me parece en la Argentina, que estamos en un momento de una situación económica muy terrible, con
más del 50% de pobreza, obviamente agravado por la pandemia, pero que sin un proceso de reindustrialización del país que realmente genere empleo y puestos de trabajo, la verdad es que va a ser muy difícil resolver el tema, porque son miles y cientos de miles de mujeres las que están en esta situación. Entonces, creo que es un tema complejo para las sociedades porque implica, en realidad, medio dar vuelta a todo. O sea, pensar realmente un nuevo modelo de sociedad, y eso siempre implicó, y creo que por eso, digamos, es así, la lucha de estos sectores, la lucha del movimiento de mujeres, porque todas estas cosas hay que irlas conquistando, no es algo que alguien te va a dar. Y me parece que yo por lo menos tengo una visión, y el equipo de la película también, una visión optimista de la realidad, es decir, que todos los derechos que fuimos conquistando históricamente las mujeres en la sociedad, en cada uno de los países, fueron derechos arrancados, tomados, conquistados con la lucha, y me parece que no hay que bajar los brazos. Yo sí pienso que la sociedad puede ser mejor y que puede haber cambios revolucionarios como han habido, digamos, pero bueno, eso es tiempo, esfuerzo, mucho cuerpo y no es algo fácil, digamos, no es algo que se vaya a resolver de un día para el otro, pero sí pienso que es posible. Entonces, me parece que con una perspectiva optimista y sabiendo que siempre hay que organizarse para conseguir lo que sea, creo que se pueden conquistar derechos en esta coyuntura, digamos, teniendo todo esto en cuenta. Has hablado un poco sobre esto, pero sabemos que la pandemia es que ha afectado a las mujeres mucho más que los hombres. Estamos hablando de una pobreza femenina, comparando con otras eras, muy grave. Y así que ¿cómo afectó la pandemia los trabajadores del sexo? Digamos, estabas en contacto con mucha gente y ¿cuándo has terminado el rodaje de la película antes de la pandemia? Sí, Uh-huh. nosotras Okay. el rodaje lo terminamos o sea, arrancamos en 2018 y 2019 habremos filmado algunas escenas, pero lo central fue 2018, así que no llegamos la pandemia, o sea, en la pandemia estuvimos editando todo el material, terminando la película. Sí sabemos que o sea, se les complicó muchísimo por varios motivos. Obviamente un tema fue el cierre de todo, digamos, la entrada cotidiana de ingresos se hizo muy difícil. Después también en cuanto a la posibilidad de juntarse y tener como una estructura, digo, también las dejó mucho más aisladas en algún punto. Digo, a la hora de organizarse, de esto, ¿no? De seguir peleando derechos. Pero sí, la verdad es que o sea, en Argentina se dio, al principio de la pandemia, el gobierno dio ayudas, digamos, mensuales a todas las personas que están como en trabajo informal, o sea, que no están registradas. Pero bueno, eso duró 2 o 3 meses, 3 meses creo, y hay otras asistencias sociales del Estado, pero bueno, obviamente no, digamos, ya eran personas que estaban en una situación bastante complicada, se agravó totalmente. Y también el desamparo, porque, digamos, así como por ahí crecieron o se acentuaron inclusive casos de violencia en las relaciones domésticas, digo, cotidianas. Bueno, pensemos esto llevado a el ejercicio de encontrarse con un tipo, digo, como hacer todo eso, también medio desamparadas. Entonces, todos los problemas que ya existían se agravaron, obviamente, con el tema de la pandemia. Uh-huh. Uh-huh. Y en términos de la organización, digamos, ¿ha cambiado algo? Las mujeres organizándose. ¿Se puede Eh, decir que ahora son más organizados o no sé, porque como son los tiempos vulnerables, a lo mejor esto ha consolidado un poco la resistencia o la organización. ¿Qué piensas sobre esto? en la pandemia, digamos, puntualmente, Sí, sí, sí. pasa que
lo que tiene el movimiento de mujeres y feminismos y diversidades acá en la Argentina es muy, nos encontramos todo el tiempo, o sea, tenemos asambleas para las marchas, marchamos, tenemos los encuentros nacionales de mujeres una vez por año, eso ya no se pudo hacer el año pasado, no creo que se haga este año, así que para mí personalmente, yo tampoco conozco a todas las organizaciones, complicó mucho la pandemia organizarse, porque además también pensemos que por ahí muchas mujeres no tienen ni siquiera acceso a internet o a una computadora para poder vincularse, y si no tienen digamos, el local barrial donde juntarse, ¿no? De mujeres, o la reunión general donde nos encontrábamos en tal asamblea a tal hora, es muy difícil tejer la red, o sea, así que avanzar, o sea, siempre estamos adaptándonos, obviamente, al medio, o sea, se siguieron haciendo organizaciones, se siguieron haciendo charlas, cosas, cada organización siguió peleando sus derechos de todas formas, o sea, nadie se queda quieto porque además hay que moverse para sobrevivir, pero por ahí lo que para mí más perjudicado se ve son las instancias más colectivas, más generales, que nos juntaban con alguien de, por ejemplo, como el encuentro, digo, que te junta con alguien más del norte, con alguien del sur, con Mm. clases sociales totalmente distintas, con profesiones totalmente distintas, o sea, esa riqueza del encuentro presencial que para mí es algo que ha mantenido vivo a nuestro movimiento, y está muy complicado, o sea, eh, pero bueno, nos fuimos encontrando en los momentos donde se fue abriendo un poco, hubo un tiempo acá que se abrió, sí, hubo más encuentros, alguna que otra reunión, pero no la masividad que suele tener nuestras actividades, digamos. Y por parte de las trabajadoras sexuales. Mira, cada organización, o sea, ya sea las trabajadoras sexuales o las mujeres en situación de prostitución, ambas dos organizaciones siguieron fortaleciendo, por ejemplo, em, digo, ayudarse, por ejemplo, no sé, hacer ollas populares para que todas puedan por lo menos almorzar, cenar, digo, lograr asistencias del Estado puntuales para ya sea las trabajadoras sexuales o personas en situación de prostitución, o sea, obviamente se siguieron organizando y moviendo y consiguiendo cosas. Las madres víctimas de trata, que también aparecen en la película, por ejemplo, consiguieron comprar la casa, el local donde estaban funcionando porque las querían desalojar. Hicieron todo, ellas, por ejemplo, sí lograron hacer por redes con un montón de influencers, periodistas, etcétera, mover una campaña de recaudación de fondos y lograron juntar, creo, si mal no recuerdo, como $70.000, que es un montón para la Argentina eso, para poder comprar la casa y el local, porque si no se quedaban sin base, digamos, para poder organizarse. O sea que ellas no se quedan quietos nunca, o sea, siempre hacen algo, pero lo que está más complicado es como todo el resto, y yo por lo menos creo que llegar sobre todo a las personas que menos recursos tienen. Pero sí, o sea, todas se organizaron para lograr que en este momento el Estado también siga dándoles una mano o tejiendo redes propias, digo, de esto, bueno, colecta de alimentos no perecederos, ollas populares, etcétera. Y en alguna parte me parece que fue una madre de las madres de víctimas de trata, dijo que las madres de Plaza de Mayo lucharon 30 años y nosotras también vamos a luchar por 20 o 30 años para lograr lo que queremos. Pensando de esta manera, sí que hay algo paralelo sobre su lucha, ¿no? Y también pensando en el local, que en este tiempo a lo mejor alquilaron, pero ahora compraron. Claro. Esto fue un viejo prostíbulo, ¿no? Ellas Que, no tienen sé. dos sedes. Sí, Ajá. hay una es la que era la casa la que es la casa de Margarita, que era comedor en el Mm, momento en el cual secuestran a su hija, mm, y a partir del secuestro de su hija, bueno, organiza ya el comedor más, pero el comedor sigue funcionando, o sea, ellas le dan de comer a un montón de gente todos los días. O
sea que es una organización social también, barrial, algo que me parece fundamental. Y además, sí tienen un local como a la vuelta de este, que era, sí, ella cuenta que era un, no me acuerdo ahora con qué palabras lo dice en la película exactamente, Ah, pero era como un local, sí, de droga, prostitución, igual es toda la cuadra de Margarita, en la recorrida que ella nos va a hacer, es todo ahí cerca en su barrio, está lleno de prostíbulos, ujú. lleno. Esto me hace pensar un poco de espacios de memoria también, cambiando el carácter del lugar. ¿Qué piensas sobre esto? La relación entre la lucha de las madres de Plaza de Mayo y de las madres de víctimas de trata. Sí, a mí me parece importante, o sea, me parece muy simbólico que ellas lo hayan linkeado así, o sea, ligado, me parece que está bueno. Creo que es entender también el tema desde una perspectiva de derechos humanos, que es algo fundamental porque, bueno, o sea, ni pensar, digo, estas chicas que son secuestradas y nada, nunca más ven a sus familias. Muchas, de hecho, se sabe que están años y años, no es simplemente, en el caso de, bueno, la hija de Margarita, sí, vamos, la terminaron asesinando, ¿no? Y eso también pasa un montón. Me parece importante, sobre todo, el ligarlo, porque creo que pone al Estado también en un lugar de tener que hacerse cargo de esto. O sea, no es un caso aislado, ¿no es cierto? Es como algo que pasa, que son redes, digo, las redes de trata son redes que tienen a la policía, el poder judicial, funcionarios, o sea, está todo ligado. Entonces creo que verlo desde una perspectiva de derechos humanos y ligarlo a una lucha que, bueno, obviamente tiene también sus diferencias y tuvo sus características porque fue un golpe de Estado cívico-militar dado desde, digamos, el propio sector, un propio sector dentro del Estado. Sí me parece importante como poner el eje ahí, como bueno, no es un caso aislado, no es algo que vaya por fuera, sino que es algo que realmente tiene que ver con el Estado, tiene que ver con los gobiernos y tiene que ser tomado así desde una perspectiva de derechos humanos para poder resolverse o para poder, digo, ir resolviéndose y tomando medidas como las que se han conseguido, digo, de castigar a los proxenetas, de poder desmantelar estas redes. Pero sí, o sea, sin una decisión del Estado para hacerlo es imposible porque son enormes, digamos, y mueven mucha plata. Y financian un montón de cosas también, que es lo que cuenta Margarita en la película, o sea, son sectores empresariales de todo tipo. Raúl Martins, el caso de Raúl Martins, y por ejemplo, cuando se explotó, ¿cómo afectó la sociedad, digamos? ¿La gente estaba debatiendo más sobre esta cosa o cómo ahora, por ejemplo, la gente sigue pensando en este escándalo o cómo es la situación? Mira, yo Este no vínculo, recuerdo, sí, ujú, no ya recuerdo sigue o se ha resuelto. en el momento, digamos, en el que nosotras lo veníamos investigando y nos enteramos, digamos, que había pasado esto. Yo me acuerdo que hubo repercusión, pero no me acuerdo de que haya sido, digamos, de que haya tenido la repercusión que para mí por lo menos tendría que haber tenido. Digamos, yo creo que mucha gente no conoce ni siquiera el caso de Raúl Martín. Yo no lo conocía así fehacientemente, conocía el nombre, que tenía una idea, pero me tuve que poner a investigar, nos tuvimos que poner a investigarlo para poder plasmarlo como está. No es algo que se conozca tanto, me parece a mí, como debería, por lo menos. Ujú. Eh, y podemos hablar un poco sobre el proceso, cómo has decidido hacer esta película, este tema. ¿Qué te hizo hacerlo? Eh, Siempre fue un tema que me interesó mucho. Yo, digamos, tuve la suerte de tener una crianza con mujeres así luchadoras que, no sé, me fui metiendo muy de chica, la verdad, en el movimiento de mujeres, en los feminismos.
y me acuerdo que iba a los encuentros nacionales de mujeres, iba a los talleres de este tema, como que siempre fue algo que me tocaba, o sea, me movilizaba. Creo hoy, digo hoy pensándolo, porque en su momento fue, quiero hablar de esto, quiero meterme en esto. Creo que hay algo con con ya sea las instituciones patriarcales como puede ser el matrimonio, digo, la prostitución, o los roles asignados de la puta, la santa, ¿no? Como siempre creo que me movió mucho el tema ese y sobre todo en esto que para mí cruza el tema de la sexualidad de las mujeres también, digo. O sea, hay algo en toda esa relación que a mí me interesaba y me tocaba, creo que por el hecho de ser mujer, digo, que a todas en algún momento, digo, no es equiparable obviamente a las personas que están en situación de prostitución o las que se consideran trabajadoras sexuales, que ponen el cuerpo, obviamente no va a ser nunca comparable, pero me parece que estos roles nos tocan a las mujeres todo el tiempo en todos los ámbitos de nuestras vidas, digo, que nos traten como putas o que tengamos que ser las santas, que no sé qué, digo, y creo que todo eso hoy se está cuestionando, pero obviamente yo decidí hacer la película porque sabía que estaba este debate, lo vivía como parte del movimiento de mujeres, pero me interesa, o sea, veía que había muchas cosas por ahí, o digamos, cosas que eran o de una postura o la otra, o una hiperromantización de la prostitución, o solamente abordada la parte de la trata y de las víctimas. Y yo como que lo que me interesó fue, bueno, vamos a meternos en el debate, vamos a meternos con las personas que ejercen o ejercieron, que ponen el cuerpo y contar el debate desde ellas. Obviamente entrevistamos igual investigadores, abogados, o sea, de las organizaciones que nos ayudaron, pero quisimos dejar sobre todo las protagonistas. Y bueno, ese año, en 2018, con el equipo que ahora está en la producción también, que lo vieron en los créditos, pero lo voy a nombrar, que son Belén Núñez, Sofía de Luca, Juan Tamagno y Victoria Mate Leiner, y bueno, otros compañeros, digamos, pero con ellos sobre todo, les propuse hacer esto como nuestra tesis de facultad, y bueno, ellos aceptaron, y bueno, nos metimos en este lío que estuvo buenísimo de todas formas, que es un tema que no se agota nunca, y que nos hizo pensar un montón, discutir un montón, sufrir un montón también, pero sobre todo digo, entender que estas mujeres ponen el cuerpo todos los días y creo, por lo menos intentamos, ustedes me dirán que son los que vieron la película, poder abordarlo desde poder ponerse en el lugar de estas mujeres, más allá de que uno acuerde o desacuerde con lo que están diciendo, porque obviamente no vamos a estar de acuerdo todos en todo, me parece que, digo, la película no intenta conciliar posiciones ni intenta generar un mundo ideal donde todos estemos de la mano de acuerdo, no es así, digo, cada uno con las herramientas que tenga, y hay que investigar mucho más, obviamente, no alcanza con la película, puede tomar la posición que tenga, pero me parece importante entender los porqués, o sea, qué les ha pasado a estas mujeres que cada una ha llegado, inclusive muchas de ellas cuentan, digo, que antes tenían una posición, después cambiaron, qué les va pasando a ellas en sus historias de vida para tomar estas decisiones políticas y filosóficas también, porque me parece que ponerlas a ellas hablando en la pantalla, ¿no? Y saliendo de ese lugar común que ya vimos un montón de veces, a exponer sus posiciones políticas, las pone en un rol activo en la sociedad que creo que es el que se merecen y que muchas veces tienen negado por cuestiones morales, pero también porque la sociedad tiene una doble moral, porque ellos la dicen en el documental, digo, la mayoría de los clientes son varones y varones casados, entonces no es algo que nos pasa por el costado y es un sector minoritario de la sociedad, o sea, esto está y está en toda la sociedad y funciona a la par que todo lo que está en la luz, digamos, solamente hay que saber mirarlo y conocerlo y reconocerlo. Entonces, bueno, todo esto fue el porqué, qué nos motivó a hacerlo y obviamente a medida que nos fuimos metiendo cada vez más, se nos abrió un mundo, la verdad, con estas mujeres. Por ejemplo, ahora tengo ganas de ver la película Princesas una vez más, Candela Peña, que tenemos Sí, una sí. película de Candela Peña de Isiar Ah, Roland, buenísimo. La boda de Rosa.
Ahora tengo ganas de ver esta película una vez más con todos estos debates en mi cabeza. No sé Qué si bueno. hay No, no algunas la vi. películas o algunas novelas que os ha alimentado, digamos, durante el proceso. Mira, ahora no me acuerdo los nombres, pero vimos un montón, o sea, sí estuvimos en Netflix, de hecho hay un montón también de películas sobre el tema, de todo tipo, vimos desde documentales, ficción, sí, vimos de todo. Yo también porque en un momento nos habíamos puesto también a investigar un poco sobre otros países, porque nos parecía interesante esto de entender estos tres modelos, ¿no? El abolicionismo, el reglamentarismo y el prohibicionismo, cómo se había dado, qué experiencias había dado, porque también es muy linda la ley a veces, pero cuando después se aplica en la práctica, todas las leyes sociales las modifican y me parece que era importante ver qué había pasado en esos países, ¿no? Que hay experiencias, por ejemplo, no sé, en Holanda y Alemania, leí también últimamente que inclusive las que se reconocen trabajadoras sexuales no están contentas con cómo se ha aplicado la legalización allá porque aumentó la trata, aumentó la violencia, por ejemplo, que ellas tienen con sus clientes, entonces, digo, para mí era importante mostrar eso, pero la verdad es que en un momento no podemos meter todo, o sea, es por eso digo que este tema toca todas las fibras de la sociedad en realidad, porque te metes y estás hablando de trabajo o no trabajo, estás hablando de relaciones de poder, estás hablando de sexualidad, y no solo de ellas, digo, sexualidad de toda la sociedad, ¿no? Cómo vivimos nuestra sexualidad cotidiana. Estás del Estado, de los negocios, estás hablando de todo, entonces tendríamos que hacer como muchas películas o una serie de esto, digo, estaría buenísimo, para poder seguirnos metiendo, pero sí, vimos un montón de cosas. No encontré yo, ¿no? Por ahí existe. No encontré, digamos, ninguna por ahí película que más documental quizá, o que pusiera todos estos debates en tela de juicio. Entonces, creo que desde ahí fue nuestro interés de aportemos algo nuevo, aportemos una herramienta que es muy necesaria, sobre todo porque, a ver, no es que esta película no va a resolver los debates, está generando herramientas porque también vemos, bueno, nosotros mismos en su momento, digo, mucha gente por ahí tiene una posición y no conoce ni siquiera por lo menos las dos partes, o sea, digo, como tiene una idea, tiene más afín por una postura que la otra quizá, pero digo, me parece que hay que conocer los datos de la realidad y la gente concreta que vive esto y obviamente esto, digo, todo el contexto, saber cómo fue en nuestros países para poder tomar una posición, pero es como un tema por capas, ¿no? O sea, como me parece importante saber esto, o sea, mientras seguimos debatiendo y viendo cuál es la perspectiva, es fundamental que hoy se garantice que las personas que lo ejerzan autónomamente no sean perseguidas, que las personas que quieran salir de prostitución lo puedan hacer y tengan otras opciones. Sí, es que hay que juntar, hay que organizar encuentros con las organizaciones. En Turquía también hay Totalmente. organizaciones, Paraguas Roja. eh, Ah, sí, en Turquía hay la asociación. claro, Pues Sofía, muchísimas gracias. a Eh, ustedes. Últimamente te quiero decir que, hacerte recordar que este año en el festival, uno de los premios, el premio temático, va a Ni Una Menos. Ah, Sí. Ujú. Así que estamos saludando a Buenos Aires dos buenísimo. veces en la Sí, en además que se estrena el 2 y el 3 de junio, allá nosotras tenemos la movilización que no va a ser, pero que siempre desde el 2015 es ni una menos, así que bueno, igual se va a hacer un acto, se van a hacer cosas, hay un documento, todo. Pero nos viene genial la fecha también. Guay. Gracias, Bueno, muchísimas gracias. a ustedes, realmente a ustedes. Muchas gracias.